Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que podamos reunirnos un día más para considerar nuestra lectura de Lucas 1. Hoy tenemos una perspectiva general de todo el capítulo, desde el verso 1 hasta el 80. Es el episodio 21 que pertenece a la serie de Adviento 2025, Viene lo mejor. Y hoy vamos a hablar de algo muy cercano a nuestra realidad latinoamericana, lo real, maravilloso. Bueno, es un buen día para que tengamos una perspectiva general del capítulo. Es un día que tal vez, si no es laborable, para algunos de ustedes tengan un poquito más de tiempo para considerar con más detenimiento nuestra lectura del Evangelio y nuestra meditación correspondiente a la temporada del Adviento. Eh, Tenemos un capítulo largo. No voy a poder leerlo porque excedería con mucho el tiempo de que disponemos para cada podcast, pero sí sería muy útil que ustedes pudiesen leerlo por cuenta propia en la versión que ustedes prefieran leer. Son 80 versos, pero son muy inspiradores cada uno de ellos. Una vez que concluimos entonces la lectura detallada del capítulo 1 de Lucas, es un buen momento para considerarlo como un todo. Tenemos 80 versos, como hemos visto, y en griego original, más o menos son unas poco más de 1,200 palabras. En la versión Reina Valera 60, en español, son 1,600 más o menos palabras. El capítulo 1 y sus versos, como sabemos, no son propiamente tarea del evangelista. Él escribió su evangelio en un rollo de forma continuada. Los editores, ya en la época más moderna, se dieron a la tarea de dividir en capítulos y en versículos para facilitar la localización de los textos bíblicos. Pero sí podemos encontrar una estructura natural en el capítulo. Del verso 1 al 4 tenemos una introducción muy común en los textos de este tiempo, donde se identifica el autor, el destinatario y el propósito del libro. Del verso 5 al 25 hay una segunda parte en donde el centro es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En tercer lugar, del verso 26 hasta el 38, el tema es el anuncio del nacimiento de Jesús. Los versos 39 hasta el 56 incluyen la visita de María a Elizabeth y por último, desde el 57 hasta el 80, el nacimiento de Juan y el cántico de Zacarías. Así que alejémonos un poquito del detalle para contemplar más el bosque, el cuadro completo de este hermoso capítulo de Lucas. Pero antes de entrar de lleno a la meditación, permítame compartirles un comentario que vino a mi mente cuando estaba leyendo justamente este capítulo. Me refiero a la manera en la que algunos grandes escritores latinoamericanos han calificado su obra utilizando el concepto de lo real maravilloso. Específicamente me refiero a Miguel Ángel Asturias, un gran escritor guatemalteco que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1967. Él decía que su estilo era justamente lo real maravilloso. Lo propio de nuestra tierra es unir la realidad
es decir, aquello de lo que da cuenta la historia, la geografía, la cultura, con lo maravilloso, lo que no se puede describir de manera objetiva y de forma simplemente racional. Y pensé, ¿qué mejor manera de describir el texto de Lucas? Es lo verdaderamente real, unido a lo verdaderamente maravilloso. Ahora bien, la diferencia del texto bíblico con otros relatos religiosos es que en la Biblia no hay relatos con escenarios mitológicos ni con héroes sobrehumanos. Por el contrario, la presencia de Dios suele manifestarse en personas ancianas, en personas sencillas, sin muchos galardones. El lugar, en el caso de Lucas, de una aldea, en la casa de Elizabeth, después regresando a Nazaret y en el templo, en las montañas también de Judea, donde se encuentran María y Elizabeth. Pero justamente en esta descripción de lo real que hace de manera tan hermosa Lucas, lo maravilloso irrumpe, algo que viene de arriba, que no se puede crear ni desear. Irrumpe a través del ángel Gabriel. Lo maravilloso se deja sentir en el embarazo de Elizabeth primero, milagroso, y de María después, lo más maravilloso. También incluimos la recuperación del habla de Zacarías y la tarea monumental que tendría Juan como profeta del Altísimo y Jesús, el Hijo del Altísimo. Sin embargo, en este doble escenario entre lo humano, lo sencillo, lo más cercano a nuestra realidad y lo maravilloso, lo divino, lo sobrenatural, este doble ámbito requiere, como siempre que el Señor se manifiesta, una respuesta humana, una respuesta de fe. Así es como el Señor obra generalmente. Esta historia es consecuente con la forma en que Dios ha actuado siempre, escogiendo lo que el mundo no considera digno de ser elegido. Por ejemplo, Abraham, también ya un hombre anciano, Samuel, un pequeño hijo de una sacerdotisa o profetisa, criado en el templo, y qué decir de David, el hijo pequeño, que no estaba considerado como candidato en los que podrían ocupar el trono de Israel. Y si repasamos uno a uno a los profetas, tampoco parece que ninguno tuviese muchos galardones para ser escogido. Ahora, Dios también corrobora lo mismo, eligiendo una pareja de sacerdotes ya ancianos que nos representan muy bien, porque Zacarías está luchando por creer las promesas de Dios en medio de un dolor profundo, pero también en medio de razones de carácter biológicas que parecía hacer imposible la promesa que le dio el ángel. También en el mismo plano se encuentra María, una joven sencilla de aldea que tampoco muestra ningún gran atributo digno de ser exaltado. Su única credencial, y por demás la más valiosa en el reino de Dios, es su absoluta disposición a que se cumpla la voluntad divina, pero en su vida. Y hermanos queridos, amigos, en este día en el que preparamos el corazón para continuar con la celebración del Adviento, qué mejor manera de prepararnos reconociendo que entre nosotros no hay muchos dignatarios, ni hombres o mujeres dignas de encomio o de exaltación. No llevamos muchas condecoraciones ni galardones, pero eso es justamente lo que el Señor busca y escoge. Pero sí demanda algo, y algo importantísimo en la dimensión de la fe.
Porque la fe en María no solamente es creer, claro que es muy importante, pero más que creer, la fe de María fue claramente expresada cuando ella dijo, hágase en mí la voluntad del Señor. ¿Cómo vendría tu vida a ser transformada? Que además de creer en Jesús como tu Salvador, de creer en Dios como el soberano y único Dios verdadero, también pudieras orar diciendo, Señor, que se haga en mí tu voluntad de manera absoluta. Porque esa es tu lucha y esa es mi lucha, hacer nuestra voluntad. Creer que sabemos muy bien aquello que debemos elegir y el sendero en el que hemos de caminar. Y una y otra vez nos damos cuenta de que la sabiduría verdadera, plena y real es la que está en el Señor. Pero los pasajes bíblicos y sus personajes no son historias en donde todo se resuelve fácilmente. Por el contrario, son historias en donde hay una profunda tensión entre la duda, Zacarías, y la fe, entre el miedo y la esperanza. Si dudas, dudar no es pecado. Que el Señor te permita dar el paso de la fe como absoluta disposición a que en tu vida se haga la voluntad de Dios. Entre el miedo, porque ¿quién no tiene miedo de dar ese paso de fe que sabemos que tenemos que dar? ¿Quién no tiene miedo de tomar decisiones que pueden ser costosas? Y para Lucas es clarísimo que seguir a Cristo tendrá un costo. Y a veces es un costo muy grande que algunos tendrán que pagar. Así que también la historia bíblica nos mantiene en esa polaridad entre el miedo, pero la esperanza. Porque eso hace del pueblo de Dios algo completamente diferente. No es un pueblo optimista, no es un pueblo que piensa positivo, es un pueblo que tiene esperanza, porque lo real, el verdadero realismo descansa en la realidad de Dios. A diferencia de lo fantástico, donde las leyes de lo real se rompen caprichosamente, lo real maravilloso de Lucas es descubrir que la realidad misma, cuando Dios actúa, es más profunda y más sorprendente de lo que parece. Por ejemplo, en el templo, no solamente es maravilloso que se presente el ángel Gabriel, sino la promesa que él trae en su boca, vida en la esterilidad. ¿Y qué decir de Nazaret, esa villa, ese poblado, en donde Dios ha querido manifestarse, no en un palacio, sino en una geografía muy cotidiana? La maravilla no es el lugar, sino la respuesta de esa joven mujer que dice, hágase en mí tu voluntad. ¿Y qué decir de ese vientre virginal de María, adolescente todavía, o ese vientre ya anciano y muerto de Elizabeth? Los dos extremos. Pero en ambos lo maravilloso es que el cuerpo mismo se vuelve un lenguaje de adoración, de presencia de lo maravilloso. Cuando leemos con cuidado el Magnificat de María, vemos cómo ella ya no describe la misma realidad. Ahora María canta sobre lo que Dios hará cuando derribe a los poderosos y exalte a los humildes. No es un corazón fantasioso de un adolescente, es la lógica que se esconde en la promesa del Señor en dimensión de su reino. El capítulo 1 nos invita a considerar que el Adviento no niega las circunstancias propias de la realidad humana, sino nos invita a confesar que es en esa realidad cotidiana donde Dios se hace presente
de manera maravillosa. Como bien nos recordó el ángel en su diálogo con María, para Dios nada es imposible. Tal vez haya algo en tu vida hoy que te parezca imposible y que solamente Dios lo puede hacer. Creo que esas historias de Lucas 1 son un aliento para tu fe, para que puedas creer lo que el ángel que dijo a María. Para Dios nada es imposible. Tal vez seguirás luchando con tus dudas, con tus miedos, pero también, seguro estoy, buscarás la mejor forma de abrir tu corazón para mantener tu esperanza y dar ese paso de fe. ¿Qué parte de tu realidad necesita hoy ser iluminada por la maravilla de una promesa de Dios? Lo dejo como una pregunta para ti. Y el próximo lunes, porque el domingo no tenemos meditación, el lunes tenemos una meditación doble, pues tendremos lunes, martes y miércoles meditación, ya para llegar a la noche del miércoles, Nochebuena, y el jueves, que ya es la Navidad, tendremos ese día de descanso de la meditación para que retomemos nuestras reflexiones cotidianas al siguiente día para cerrar el año muy cerca del corazón de Dios, de la palabra de Dios, enfilando nuestra vida para lo que venga en el año 2026.